¿Cómo están? Bienvenidos a Cambio. Hoy nos reunimos para una conversación muy grata con un hombre a quien yo personalmente estimo mucho y con quien disfruto mucho conversar. Hoy vamos a hablar con el doctor César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, a propósito de su nuevo libro, El poder de las encuestas y su incidencia en el proceso electoral colombiano. Este libro de César es consecuencia de un trabajo de tesis doctoral que llevó pues casi 6 años de estudio. Es una radiografía muy interesante de cómo las encuestas desde los 80s hasta hoy han sido pues el factor determinante de la política electoral colombiana. Así que César, bienvenido a Cambio. Muchas gracias, muy amable por la invitación y muy honrado de estar contigo, a quien también me honra que hayas leído el libro y que lo puedas. Bueno, usted me corrige, César, pero para mí la tesis central de este libro es la forma en que las encuestas inciden en la plata, en la consecución de la plata en la política y cómo eso vuelve viable o inviable a un candidato. Pero ya nos vamos a meter en ese tema, pero quisiera comenzar, César, por lo siguiente. Usted divide en su explicación los momentos de las encuestas en 5 grandes tiempos, desde el 82 hasta hoy. Habla primero de la novedad en los 80, luego de la consolidación en los 90. Luego dice una cosa que me parece interesante y es que se vuelven parte del paisaje a principios del siglo XXI para luego convertirse en un dispositivo importante de poder y luego ya en el tiempo reciente del 2017 hasta aquí, dice usted que entramos en una fase de desconfianza frente a las encuestas. Quisiera que me hable un poco de esos 5 momentos para que vayamos enmarcando la conversación por ahí. Sí, claro. La tesis doctoral trata de mirar qué ha pasado en 40 años. Y en los 40 años yo presento una cosa que creo que es una novedad y es un relato o una historia de la industria de las encuestas que hay en Colombia. Al principio habían 2 firmas, hoy hay más de 128 firmas que hacen encuestas de intención de voto en Colombia, entre ellas está la mía. Eso ya es una alerta, ¿no? Sí, hay firmas muy buenas, que creo que hay varias muy importantes. Hay otras regulares y hay unas muy malas también, o sea, aquí hay de todo. Pero parte un poco de lo que yo trato de decir es, esta es una industria que se ha consolidado, que ha crecido y que le aporta a la democracia, pero que inicialmente nadie entendía de qué se trataba. Era una cosa muy novedosa, como yo trato de explicar, cuando arranca era una cosa de muy pocas personas, de muy pocos expertos, y es en el debate en donde se presentaron Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, Belisario Betancur y Gerardo Molina, que a uno se le olvida. Cuando se hizo, en ese momento en Colombia, no había debates presidenciales como los que tenemos ahora, sino que había 2 canales y juntaban las 2 señales y le dieron media hora a cada uno de los 4 candidatos. Y luego sobre eso uno de los colegas hizo una encuesta, y esa es la primera encuesta que nosotros documentamos, pública, contratada por un medio, en este caso el Tiempo, para tratar de medir un poco qué estaba pasando en ese momento. Entonces decimos, mire, hay un primer, digamos, envión, donde es un instrumento muy curioso, es una novedad, es visto como una cosa muy rara, que viene más del ejercicio de las multinacionales norteamericanas en Cali, particularmente, que fueron las que la trajeron. Oscar Lombana, en su momento, que tenía una firma llamada Consumer, era como el gran gurú de encuestas, pero de mercadeo. Y eso empieza a meterse en la política y hay un primer periodo que yo llamo la novedad. Esto es una novedad. Pero luego, en la medida en que el país va cambiando y empieza a haber una elección popular de alcaldes común, empieza a haber elección a gobernadores, entonces ya empieza a necesitarse más de una industria, y ya no es solamente para las campañas presidenciales. Recuerda que en el año 82 nosotros no elegíamos alcaldes popularmente, no elegíamos gobernadores popularmente, solamente elegíamos el presidente y se elegía en la misma fecha que se elegía al Congreso. Eso se separó, entonces se empezó a crear la necesidad de tener más encuestas y la industria empieza a consolidarse, empieza a ser parte un poco de los temas, digamos, del paisaje político. Para mí hay un tema muy importante y es una reacción del mundo político a las encuestas, que a la gente se le olvida. Y la elección del año 94 hasta la elección del año 94, usted está muy joven, pero a mí me alcancé a escuchar a Yamid Amad hablando de los resultados de boca de urna, de las encuestas
boca de urna estaba permitido en Colombia. El exit poll. Los exit poll en Colombia se permitían, pero a los políticos no les gustó los resultados. Particularmente debo decir al Partido Liberal que fue, digamos, que hubo unos exit poll que dieron a Pastrana ganador en la elección que eligió a Samper. Entonces se hizo una ley que básicamente lo que hizo fue prohibir los exit poll y hacer una regulación, y se crea una cosa muy importante, que es el Registro Nacional de Encuestadores. Y una pregunta sobre eso, es prohibir el exit poll, pero también prohibir la publicación de encuestas una semana antes de las elecciones, ¿no? La veda electoral. Digamos, eso podría entenderse como una cosa positiva en el sentido de que en esa fase final, digamos, no se incida sobre la decisión de voto, pero también, digamos, elimina un poco la capacidad de accountability, de responsabilidad de las encuestadoras sobre los resultados que publican, ¿no? Porque dicen, bueno, la encuesta es la foto de un momento, la que yo publiqué era la foto de una semana antes, que haya salido distinto, eso sí ya no es mi culpa, yo la dejé en una notaría y ahí está. Claro, y parte de eso es una excusa que tenemos los encuestadores que yo pues, creo que no debemos utilizar, porque, pues digamos, yo creo que las encuestas no son para pronosticar, yo creo que nosotros a veces, yo lo cometí, el error de decir, con la encuesta usted puede pronosticar, y yo quiero sostener esto, y lo sostengo en mi tesis, y yo lo he documentado, una encuesta no mira el futuro, mira el presente. Parte un poquito del tema es, hay una veda, se prohíben las encuestas de boca de urna, y se establece una regulación donde una de las cosas que a mí me gusta de esa regulación es la creación del Registro Nacional de Encuestadores. En el periodo entre el 82 y el 98-99, que comienza a funcionar el Registro Nacional de Encuestadores, yo hago una revisión de prensa y documento todas las encuestas que se hicieron, creo que eso es un aporte, y a partir de ahí, pues ya el Consejo Nacional Electoral tiene eso, que me parece que es muy importante, y uno de los datos que yo digo es, yo tengo hoy una base de datos que muestra que en los 40 años se han publicado 3.604 encuestas en los distintos procesos electorales que ha tenido el país, lo cual muestra el dinamismo. Y cuando uno mira en las etapas, al principio eran 6, 7 encuestas por periodo, pero luego estamos hablando de que en uno de los periodos hay 1.200 encuestas. Que eso es una cosa realmente que da para tener una industria de encuestas. Pero luego, pues obviamente nos empezamos a convertir, y yo lo llamo, en un dispositivo de poder del establecimiento. Y yo tengo que decirlo, esto es la expresión dispositivo de poder la tomó de Foucault, y Foucault dice que los dispositivos de poder son utilizados pues, para conseguir logros y de intereses de los distintos actores. Con eso no quiero decir que sean manipulables ni que sean mentirosas, sino que son usadas por distintos actores para lograr sus objetivos. Y esa es la siguiente etapa, que yo creo que tiene un punto de quiebre, con el plebiscito, en donde todas las firmas encuestadoras, de alguna manera, encontramos una situación en la cual nos equivocamos profundamente y no leímos bien lo que estaba pasando en la sociedad colombiana. Y a partir de ahí, yo creo que entramos en una etapa en donde las firmas encuestadoras estamos bajo sospecha. Y es parte con lo que tenemos que navegar. Pero bueno, ahí hay un relato también de algunos de los actores, de las innovaciones que se han hecho y de los intentos de regulación. Yo, por ejemplo, en la tesis sostengo que hay que mejorar la regulación que tenemos sobre encuestas, que yo creo que la regulación que tenemos hoy es bastante formal y bastante precaria, y yo creo que hay que mejorar la regulación que hay sobre encuestas de intención de voto. Sí, ese momento muy particular de la pifia, por decirlo así, de todas las encuestadoras en el plebiscito, coincidió también con el contexto mundial de la pifia con la elección de Trump y de la pifia con el Brexit, ¿no? Eso por supuesto, pues contribuyó a esa desconfianza. Y quiero hablarle de una de las patas que considero más relevantes dentro de esa desconfianza ciudadana, y es que existe una corriente de pensamiento que dice que quien paga la encuesta es quien determina el resultado o quien incide sobre la construcción de la muestra. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? En las encuestadoras serias eso no pasa, pero sé que hay encuestadoras pues, que tienen muy mala fama, digamos. No son de las conocidas ni las que trabajan con los medios, pero sí hay unos personajes que crean una firma encuestadora hoy, hacen un trabajo realmente muy precario y muy poco honesto, cierran la firma y en 2 años vuelven y la crean con otro nombre en el mismo lugar y el mismo personaje. Ahí hay una dinámica en lo que yo creo que eso le hace daño a la industria,
pero sí hay un grupo de firmas que hemos intentado hacer el trabajo de la mejor manera posible y tratar de ser, digamos, transparentes y rigurosos. ¿Qué creo yo? Un encuestador serio no deja que quien contrate define la muestra, un encuestador serio no deja que quien contrate le meta mano al formulario con preguntas sesgadas, y un encuestador serio entrega los resultados que salen de la aplicación de un método científico, de un instrumento que es muy importante, a pesar de que al cliente le guste o no le guste. En ocasiones, pues lo que se acuerda es que a veces, si el estudio no favorece al cliente, pues no se publica, pero lo que no se hace nunca es cambiar los resultados. Yo soy consciente que las firmas más reconocidas del país actuamos así, y yo lo conozco, lo digo y lo defiendo, en Cifras y Conceptos lo hacemos así, pero sí hay que reconocer que dentro de las 128 firmas hay unas que no actúan de esa manera y que le hacen daño, un gran daño a la industria. Claro, digamos, visto de esa manera, el ejercicio del registro nacional pues no ha sido tan exitoso como se quisiera, porque pues 128 firmas es demasiado, ¿no? Sí, yo creo que para un país como Colombia es demasiado, y hay muchas de ellas que actúan, son fundamentalmente más activas en las elecciones locales para alcaldes y gobernadores. Y cuando usted mira regionalmente, ahí hay unos ruidos enormes, unos ruidos enormes. Yo creo que para los procesos nacionales el tema no es tan complejo, pero para el tema de alcaldías y gobernaciones ahí hay unos ruidos muy, muy complejos en eso. Pese a eso, yo creo que la industria de las encuestas, y eso lo afirmo, hace un aporte a la democracia. Y yo en estos, digamos, hay una cosa que recuerdo, alguna vez Félix de Bedú dijo, oiga, y llevamos meses sin que se publiquen encuestas, ¿qué estarán tramando? Pues nada, es que la campaña no había comenzado, pero con eso yo quiero significar que hoy no hay posibilidad de que en Colombia se haga una campaña si no hay encuestas. Claro. Es parte del paisaje que tenemos. Sí, y digamos, el relato que usted hace del origen de la industria de las encuestas en Colombia muestra un cambio bien interesante, porque usted habla de ese famoso debate del 82, en donde llega una encuesta a registrar la percepción sobre un hecho político, ¿correcto? Ahora tiene una impresión de que más que registrar hechos políticos, las encuestas también de alguna manera los crean, ¿no? Es decir, son las encuestas las que crean las realidades políticas y las que hacen viable o no viable una aspiración a un cargo de elección popular, ¿no? Ya quiero que nos vayamos metiendo en el tema de la plata, que como le digo, me parece a mí que es de lo más interesante de este libro. Cuéntenos esa teoría, César. Yo estoy convencido, lo afirmo, y en mi tesis doctoral lo demostré, y es: la plata sigue las encuestas y las estructuras políticas siguen a las encuestas. El mayor poder que tienen las encuestas para incidir en el debate electoral es que candidatos muy temprano en las elecciones, que tienen buenos indicadores, les queda más fácil conseguir dinero para luego hacer la campaña. Entonces, yo un poco lo que creo, y esto es, yo sé que es una afirmación muy fuerte, y es: la plata que va a financiar las campañas, los financiadores de campañas, están mirando encuestas y ellos hacen sus aportes, pues básicamente más a los ganadores, es decir, bobos no son. Lo mismo pasa con los operadores políticos. Dese cuenta que yo no utilizo la palabra clientelismo, yo hablo de estructuras políticas y de operadores políticos, porque no creo que debamos satanizar que hay gente dedicada a conseguir votos. Pues yo quisiera no satanizarlos. Y lo dice en su libro claramente, ¿no? Que no hay que estigmatizar a esa población, digamos, o a esa votación de maquinaria. Ahí hay una votación que es importante, que hace, que está, y hay unos operadores políticos, ediles, concejales, diputados, que nunca van a aspirar a ser presidentes ni grandes líderes nacionales, pero que están dedicados todos los días de alguna manera a conseguir votos también y aportar. Ellos y los financiadores miran las encuestas. Entonces yo creo que la gente normalmente presume que las encuestas solo inciden en la última semana con los indecisos, que también lo hacen, pero también inciden, y este es parte del argumento, particularmente las encuestas muy tempranas. En las encuestas tempranas hay algunas que empiezan a poner unos personajes muy altos, y si les va bien, pues a ellos fácilmente les da para conseguir más recursos, y eso hace como un círculo virtuoso a los que van arriba. Los que no aparecen bien empiezan a tener dificultades para conseguir recursos, y hacer una campaña con recursos es más fácil que hacer una campaña sin recursos, y eso hace
que el megáfono, digamos, que las encuestas, pues tengan una capacidad de incidencia en el proceso electoral, pues bastante importante, porque incide ahí, incide en las decisiones de los operadores políticos y también, yo lo señalo, en los indecisos. Nosotros hemos documentado, y lo muestro en el libro, que entre el 12 y el 20% de las personas toman la decisión de por quién votar en la última semana. Esa es la razón por la cual el grueso del dinero de una campaña se programa para gastarse particularmente en publicidad y en el día electoral, es en ese momento. Y eso es parte un poquito de los temas que hacen interesante el juego político colombiano, porque voy a meter otro elemento en el cual estoy convencido, y es que la democracia colombiana es una democracia que yo llamo una anomalía democrática funcional. Somos una anomalía, pero somos democráticos y funciona. Y la democracia colombiana funciona y hace elecciones. Un dato que parece muy importante: en 40 años hemos hecho 41 elecciones, 41 procesos electorales, sin contar las segundas vueltas. Eso es un montón. Y se han contado los votos y se cuentan muy rápido. Cuando tú lo miras, Federico, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Francia, que se demoran 4 o 5 semanas en conocer los resultados, aquí nosotros a las 8 de la noche ya sabemos el grueso de la información para las grandes capitales, para las ciudades. Y el presidente de la República se cierra las urnas a las 4 de la tarde y a las 7 ya sabemos quién es. Y eso tiene un mérito, eso tiene un mérito muy, muy importante. Yo creo que aquí la gente, yo tengo algunos colegas que descalifican, que dicen que es que, ay, sí, la democracia colombiana es una democracia formal, chuleado, y entran a la crítica. Espere, lograr lo que hemos logrado. Primero, que las fechas no se cambian. Miren lo que está pasando en Venezuela, que han cambiado las fechas. Segundo, que los votos se cuentan. Que las mesas lleguen a todo el país, también. Las mesas llegan a todo el país, a todo el país. Y obviamente, yo no digo que no haya, que el fraude sea cero, no, pero es mínimo, particularmente en elecciones nacionales. La posibilidad, digamos, de hacer un fraude masivo en Colombia, yo creo pues, que... digamos, el fraude no se da en el conteo, sino en la compra de votos, digamos que eso es otro debate, ¿no? Pero eso ha ido también cambiando, eso ha tenido, digamos, disminuyendo. Yo en estos días mostré una gráfica de mi firma, pero probablemente creo que no está aquí, porque hicimos, en el 2011 nosotros hicimos un estudio después de las elecciones de Congreso y nos decían que el 11% de las personas habían recibido una oferta para comprarles su voto. En el último proceso lo hicimos y fue del 4%. Sigue habiendo, pero bajaron del 11 al 4. Es más o menos la misma muestra. Hicimos una cosa comparativa con la MOE y eso dice, sí, hay un problema. Sí, hay gente que sigue comprando votos. Yo no puedo negar eso. La costa Caribe particularmente es donde la gente incluso reconoce que eso es así. Pero eso ha bajado. En la costa Caribe bajó como del 20 al 12-13%. Sigue siendo alto, pero es menor. Entonces el otro concepto que creo que intento decir es, nosotros tenemos una anomalía democrática funcional. Ese es el sistema político que tenemos, que genera alternancia de poder y que tiene resultados inciertos en las elecciones. No en todas. Es decir, lo de Char en Barranquilla, pues era que se presentara ya y iba a ganar, pero en muchos elementos, por ejemplo en las presidenciales, los resultados son inciertos. Y eso es una cosa importante de la democracia colombiana. Sí, digamos, usted habla de dos factores esenciales en los que incide la plata. Que son, pues, hacia dónde se mueven las estructuras políticas y, digamos, la capacidad o la posibilidad de elegir un candidato. Pero yo le hablaría de un tercero que me parece bien importante y es la atención mediática, ¿cierto? Es muy difícil salir del atolladero, pues, para un candidato que es poco conocido y que está pegado en las encuestas, ¿no? Porque no tiene partidos, no tiene plata, y los directores de medios o los periodistas pues tienen que tomar decisiones frente a quién invitan o no invitan a un debate, por ejemplo, porque pues hay 15 candidatos, yo quiero que haya una discusión fluida, hombre, voy a llevar a los 5 primeros, pero al que no me marca no lo llevo. Entonces, ¿cómo hace ese candidato para darse a conocer, no? Claro, tiene razón, y está bien, y creo que sí, digamos, también lo afirmo. Mire, la plata, las estructuras políticas y los medios siguen en las encuestas. Y lo que tú dices, aquí hemos tenido, por ejemplo, para el debate de la alcaldía de Bogotá, ustedes lo tuvieron que sufrir, habían 14 candidatos, no podían invitar a todos. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron los que iban adelante en las encuestas y eso nos ponen, y los que no iban adelante no los invitaron. Entonces, claro, hay un proceso de como un círculo virtuoso.
Si usted despega rápido en las encuestas, le va a llegar plata, sus acuerdos con los operadores políticos van a ser más fáciles y los medios le van a dar mayor visibilidad y eso le va a dar... y ahí hay, y esto es, digamos, lo novedoso digamos, de lo que yo trato de argumentar, es que el mayor poder de incidencia de las encuestas es ahí. Luego también está en los indecisos, pero el mayor poder, y que creo que antes no se había planteado, por lo menos no en la discusión colombiana, es ese, y es particularmente en las encuestas tempranas. Claro, ¿y qué tanta regulación, César, debe haber, por ejemplo, sobre la construcción de las muestras? Porque pues uno ve que en los mismos periodos, casi que en las mismas poblaciones, pues encuentra uno resultados muy diferentes entre una firma encuestadora y otra, ¿no? Sobre los mismos hechos o las mismas personas. Entonces, pues ahí puede no haber una manipulación del resultado como tal, pero de golpe sí una manera selectiva de diseñar esa muestra. Y todo depende de cómo se cuenten las cosas, cuál es la estructura, digamos, que se arma para recopilar esa información. Usted en el libro echa una anécdota que me parece fascinante, la del policía en el peaje, contando a las personas que viajaban. Para quienes no han leído el libro, que los invito a que lo lean. Esta anécdota es fantástica. Cuenta César de la época de la campaña Vive Colombia, viaja por ella, a principios de los 2000, como el gobierno decía que había habido 12 millones de viajes a nivel nacional, y eso pues no cuadraba con los carros del parque automotor, que eran 2.600.000. No, las cifras no daban, no se entendía y no se entendía y no se entendía de dónde salía esa cifra, hasta que un subteniente o un teniente confiesa que lo que había hecho era contar los carros que pasaban por cada peaje y esa cifra multiplicarla por 4 personas que iban a ir en el carro, y entonces ahí se llegó a los 12 millones. ¿No? Ese día entendí que en materia de estadísticas no hay nada más peligroso que un policía con iniciativa. Un policía con iniciativa. Es que el pobre, yo lo vi, yo lo recuerdo, pues porque me tocó, yo era director del ANE, y el hombre con la mejor intención, los jefes le pedían un dato al otro día, y el tipo pues digo, no, esa es la manera, yo cuento el dato de cuánto pagaron por viajes y multiplico por 4, ya. Y yo le dije, pero a ver, yo en este fin de semana, pues, en este puente viajé, en estas vacaciones, recuerdo que yo había viajado de Bogotá a Cali, y había, en ese momento, no sé, había contado 8 peajes, viajé con mi esposa y me devolví. Eso quiere que ¿cuántas? O sea, eso somos 2 personas. Y me dijo, no, eso son 16 por 4. Exacto. De otra manera. Entonces, ahí es donde uno dice, venga, ojo que con las estadísticas hay gente que puede hacer de buena voluntad, cometer errores y llevar a inducir una evaluación de una política pública que sí creo que fue buena, pero no fue tan exitosa como se trató de mostrar en ese momento. Claro, pero hay, digamos, hay errores de buena voluntad, pero también hay muestras hechas a la medida. Seguramente de las encuestadoras serias, no, pero pues uno sí ve momentos, digamos, muy pegados en donde se presenta una semana, este candidato se disparó, y luego la otra semana, este es el fenómeno político del siglo, y luego la siguiente, esta otra es tal. Entonces, ¿qué tanto puede el Estado o la regulación incidir sobre las muestras? Porque yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Eso es cierto, yo creo que la regulación hay que mejorarla, pero también hay que ser realista en una cosa. En Colombia la campaña electoral son 3 meses, 3, 4 meses, pero la verdad es que ninguna campaña dura eso. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que habría que hacer es ampliar y decir, seamos realistas. Una campaña electoral presidencial dura por lo menos 6 meses o un año. Y sí creo que hay que hacer una mejor regulación. Yo creo que yo documento, yo he participado en varios intentos de autorregulación y reconozco que la industria ha intentado. Hay un primer documento que yo referencio en la tesis que es muy bonito, del año 2001-2002, en donde los 4 encuestadores más importantes de ese momento se comprometen frente al país a hacer lo siguiente: muestras mínimas de 1.200, cara a cara, solo cara a cara, no telefónicas, en ese momento no había digitales, pero no telefónicas, con una dispersión de la muestra y llegando a un mínimo de municipios. Eso lo dijeron ellos, los 4 se pusieron de acuerdo y dijeron, mire, esto es lo mínimo de calidad que nosotros consideramos, y ese año se comprometieron a hacerla y entiendo que ese año se logró. Pero yo ahora ya he visto
muestras de 600 encuestas, que me parece que para la importancia de un proceso electoral nacional, pues yo creo que en eso hay que revisarlo. Entonces, la industria se autorregula, pero yo sí creo que el país debería tener una mejor regulación de encuestas. No sé si necesariamente al detalle de la muestra, pero sí con la posibilidad de que alguien externo audite realmente lo que hacemos los encuestadores. Yo creo que los serios lo hacemos bien y no tenemos problema de que nos auditen, pero creo que ahí se pueden encontrar sorpresas con los otros, con muchas, es decir, yo he visto muestras de 120 encuestas para una ciudad y eso es demasiado. Claro, y se publica, digamos, una ficha técnica, pero la realidad es que la mayoría de los ciudadanos no están pendientes de revisar la ficha técnica y el ejercicio estadístico, sino ven el titular de esto es el resultado, ¿no? Y eso, pues, los candidatos que salen beneficiados lo mueven y ahí, pues, se van como generando esos hechos políticos a partir de las encuestas. En términos, César, de lo que hacen las firmas encuestadoras, pensando ya un poquito hacia adelante de cómo podría esto funcionar mejor en Colombia, ¿cuáles son, a su juicio, los universos de incompatibilidad? Es decir, si usted hace encuestas de qué tipo, no puede hacer encuestas de qué otro, porque, por ejemplo, en su caso, usted decidió salirse del mundo de las encuestas electorales, ¿no? Ya ha estado en otro terreno. Hábleme un poco de eso. A ver, esta es mi posición, no es la posición de mis colegas. Sé que a algunos les molesta cuando yo hablo de esto, pero creo que es parte de la conversación que tenemos que tener. Y es, yo tuve una alianza con medios, disculpa mencionarlos acá, con Red Más Noticias y Caracol Radio, desde el 2011 al 2018. Durante ese periodo yo no trabajé para ninguna campaña ni para ningún candidato. Pues trabajaba solamente para el medio y yo considero que no debería, nunca lo hice, no trabajé para ningún candidato. Eso me excluyó a mí de un mercado importante. Yo en el 2018 tomé la decisión no por eso, sino por otros temas. Y desde 2018 yo hago encuestas electorales, pero ya para particulares, no para medios. Entonces yo lo que creo es que si un encuestador está haciendo... ¿Para particulares, no para medios ni para candidatos? ¿O para candidatos? Para candidatos, o para partidos, o para particulares, pero no para medios. Entonces porque es que aquí está el tema de, puede pasar, y ha pasado, el caso de unos colegas que publican una encuesta para medios y les da un resultado. Y esa misma semana le entregan a un candidato que les contrató un resultado contrario. La probabilidad de que eso sea así existe y ha pasado. Por lo menos yo lo tengo claro en 2 casos en Colombia. Y eso ha pasado. Y eso alguna reflexión ética tiene que decir, porque ¿cómo así que yo en la encuesta que usted me pagó, a usted sale de una manera, pero en la que me pagan los medios y que aplico más o menos en la misma época, me da lo distinto? Esa es una cosa que técnicamente puede ocurrir, pero éticamente yo creo que lleva a una reflexión que todos tenemos que hacer. Pues, pero eso lo explica la muestra, ¿o no? Eso lo puede explicar la muestra. Eso, por ejemplo, lo puede explicar la muestra. Es básicamente eso. Pero ahí entonces viene una reflexión ética. La decisión que yo tomé y que he tomado a lo largo de mi vida es, cuando yo hice encuestas para medios, no hacía encuestas para políticos, ni para partidos, y nunca las hice. Hoy que ya no hago para medios, entonces las hago para partidos, para particulares, pero no hago las dos. Y es que eso, digamos, eso genera también unas suspicacias, y también lo quiero decir, en la gente. Y dice, a ver, entonces usted está entregándole una encuesta a cambio, pero a la vez es usted el encuestador del candidato X. Entonces, en la de cambio le salió el candidato X ganado y usted está recibiendo plata por el otro lado. Eso no se ve bien y yo ahí creo que hay que hacer una reflexión, digamos, autocrítica. Yo la hago. Yo reconozco que yo he cometido errores. Reconozco y públicamente, que yo creo que tú lo recuerdas, en los temas del plebiscito, yo fui la única firma encuestadora que salió a tratar de dar una explicación de lo que había pasado y reconocí los errores. Cuando hicimos el ejercicio del modelo de pronóstico en el 2018, yo también reconocí que nos equivocamos y dimos las explicaciones. Yo trato de sacar balances y de ser transparente frente a los ciudadanos. No creo que seamos una industria que no comete infalible. No, yo no creo en la infalibilidad. Nosotros cometemos errores y yo los he cometido. Pero creo que a veces a la industria le hace falta un poco de autocrítica. Sí, digamos que con la desconfianza en las encuestas, hay una cosa que
seguramente usted ha tenido que vivir desde el punto de vista de los clientes, pero también desde el punto de vista de la discusión pública, y es que por lo general la gente, llámese votante, llámese candidato, llámese periodista, llámese lo que usted quiera, tiende a no creer en las encuestas que no salen como ellos quieren que salgan, ¿cierto? Entonces, un presidente que sale más en las encuestas dice, hombre, esto no es así, nosotros tenemos otras cifras. Si saliera bien en las encuestas, saldría corriendo a publicarla, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, eso es una cosa, digamos, que ha pasado siempre. Existe una manera de reconstruir, digamos, la confianza de la ciudadanía en las encuestas, independientemente de hacia dónde vaya el resultado. Yo creo que sí, yo creo que parte un poquito del tema es seguir explicando lo que hacemos, los límites de lo que hacemos y también reconocer cuando nos equivocamos. Hay una cosa que es inevitable y yo en este momento de memoria te puedo decir que tengo trinos de 4 políticos en donde en algún momento salieron bien en mis encuestas y decían que yo era el tipo más serio del mundo y luego no salieron bien y decían que yo era el desastre y el peor ser humano del mundo y otras cosas. Eso los políticos lo hacen sin vergüenza. O sea, Claro, y lo y le hacen. voy a decir una cosa sin decir nombres también, también los medios o también los periodistas, digamos, también hay unos de encuestadores que trabajaban con algún medio y encuestas a las que se le dieron gran difusión. Luego, cuando esa encuestadora trabajaba ya, ya no con ese medio, sino con un gobierno, entonces esos periodistas decían, es que eso es un resultado manipulado porque la encuesta es del que la paga, casi que reconociendo ellos mismos. Que habían cometido un acto deshonesto de ellos y eso no es así. Yo creo que con las grandes encuestadoras eso, digamos, yo creo que ahí no hay ese problema, pero la duda existe y yo sí creo que por eso tenemos que hacer una reflexión. Yo por eso cuando coloqué el título de Bajo sospecha es porque yo creo que nosotros tenemos que estar atentos de que necesitamos reconstruir nuestra imagen y nuestra reputación frente a los ciudadanos, frente a los políticos, frente a los medios y tenemos que ser conscientes de que no es que a nosotros no nos pasa nada, no, que yo soy inmune, yo soy neutral y yo soy, nosotros somos también, y yo por eso lo digo en el libro, somos un dispositivo de poder, ese es un concepto que es un dispositivo de poder que no necesariamente es bueno o malo, sino dependiendo cómo lo utilicen los actores, pero somos un dispositivo de poder y nosotros nos relacionamos con el poder, particularmente cuando estamos hablando de los procesos electorales y se hacen mediciones de intención de voto. Yo creo que las encuestas sí tienen un efecto en la democracia colombiana y lo afirmo. Claro, en Colombia particularmente, digamos, esto que hemos venido discutiendo, pues está supremamente enquistado y establecido de las encuestas como un elemento de poder en términos de las decisiones electorales de los ciudadanos. Pero en otros países con una tradición estadística un poco más desarrollada también lo son en la incidencia sobre la toma de decisiones de política pública. Por ejemplo, en los Estados Unidos es impresionante cómo todo se mide, absolutamente todo se mide, y un senador o un candidato presidencial sabe qué mensaje tiene que decir en qué pueblo y qué mensaje no tiene que decir en qué pueblo, en qué estado puede hablar de una cosa y en qué estado no puede hablar de otra cosa, si su base está de acuerdo o no está de acuerdo con cada voto sobre una reforma o sobre una ley. Eso en Colombia no ocurre tan así, ¿o no? No, mire, en Estados Unidos, por ejemplo, ocurre esto. El Partido Republicano tiene 4 o 5 firmas encuestadoras que trabajan para él. Y ellos no trabajan para los demócratas. Y el Partido Demócrata tiene 4 o 5 firmas que trabajan para ellos. Y hay unas que no trabajan para ninguno, que son las que usualmente son contratadas por los medios. Por ejemplo, eso que te estoy diciendo es que yo me lo estoy inventando. Eso ya sucede. Lo segundo, 2 cosas. Desde John F. Kennedy, él fue el primer político que comenzó, ya siendo presidente, a medir cuál era la relación de sus medidas, de sus políticas y del gobierno con el ciudadano. Y después de eso, hoy, usted sabe, hoy el presidente Gustavo Petro tiene una firma encuestadora que le hace el trabajo, el presidente le hace unas mediciones, el presidente Iván Duque tenía otra, el presidente Santos tenía otra, el presidente Uribe tenía otra, y eso está bien. Yo creo que eso es parte un poquito de los temas, porque los gobernantes necesitan tener digamos, una medición para entender lo que están pensando los ciudadanos. A mí me gusta siempre recordar una frase de Roy Campos, que es un encuestador mexicano de Consulta Mitofsky. Él dice, mire, las encuestas son la voz del ciudadano común que llega al oído de los poderosos. Yo, por ejemplo, creo que el presidente Gustavo Petro debería entender que la reforma de salud que él ha propuesto no está recibiendo apoyo de los ciudadanos, que probablemente
algunos líderes que él tiene, por ejemplo, los ministros, hay unos que tienen muy mala imagen. Eso es parte de los elementos de juicio y los presidentes y los políticos todos lo ven. Y yo creo que hoy nosotros somos conscientes que hay unos ministros que tienen un desgaste y otros que no tanto, que son desconocidos. Pero, por ejemplo, hoy, en la coyuntura de hoy, lo que es claro es que el presidente Petro tiene mayor popularidad que cualquiera de sus ministros, es decir, no hay casi escuderos del presidente, y que por eso creo que la decisión de tratar de refrescar el gabinete es la adecuada. Hay que ver que el presidente tome las mejores decisiones posibles, no necesariamente solamente con las encuestas, pero también mirarlas, y obviamente yo sí creo que el presidente debería ser consciente de que la manera como ha desarrollado el tema de reforma de salud ha generado un enorme rechazo, y en cambio el tema de la reforma pensional ha tenido mayor apoyo. Eso Claro, hay, y es el mismo presidente, y es el mismo país. Pero mientras el tema de reforma laboral, pensional, fue manejado por la ministra Gloria Inés de una manera, digamos, mejor, pues, con más consenso, sin un tono pendenciero frente a todas las demás personas, pues creo que el ministro de Salud ha hecho un ejercicio totalmente distinto y creo que las consecuencias están ahí. sí. Usted me plantea una cosa muy interesante, que quisiera preguntarle sobre esta tan sonada reflexión de que la objetividad es un mito, ¿no? Eso no existe. Entonces, usted habla de cómo en Estados Unidos hay unas firmas encuestadoras que trabajan con los republicanos, unas que trabajan con los demócratas, otras que no trabajan con nadie, que son las que generalmente contratan los medios. También hay en Estados Unidos unos medios marcadamente republicanos y otros marcadamente demócratas o liberales. En Colombia pasa algo similar con los medios, con los partidos, pero ¿usted cree que pasa también con las encuestadoras? Es decir, ¿hay aquí unas encuestadoras más conservadoras y otras más liberales o no? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, he venido haciendo un ejercicio. A ver, yo creo que un encuestador no puede ser objetivo, porque es un actor político también, pero puede ser transparente y riguroso. Mi intento de mi ejercicio profesional es ser eso, transparente y riguroso. Yo, como líder de esta firma, a la opinión pública le he dicho las cosas en las cuales esta firma cree de alguna manera. Algunos colegas me dicen que yo me equivoco al decir eso, pero yo les pregunto, ¿pero usted no tiene posiciones políticas? ¿Por ser encuestador dejó de pensar y de tomar posiciones? Y yo creo que en eso tengo una discrepancia amable con varios de ellos, que a veces me regañan en público, diciendo que yo no debería expresar ninguna posición política. Yo creo, esta es otra reflexión ética que está en el libro, y es que por ser encuestador no debo renunciar, no tengo que renunciar a mi papel de ciudadano, pero lo que sí tengo que hacer es ser transparente y riguroso. Y yo voy a decirte un par de cosas. Esta firma, he dicho que estuvo a favor del proceso de paz con las FARC. Lo dijimos desde el 2011, antes de que se iniciara. Siempre hemos creído que una salida a negociar el conflicto se está de acuerdo. Hicimos muchas encuestas sobre eso, pero la gente sabía eso. También está sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que esa es una decisión que debe estar en manos de las mujeres y que todos los embarazos en Colombia tienen que ser los embarazos deseados y solo los deseados, no ninguno obligado. Entonces, por ejemplo, ahí hay unas posiciones que yo tengo, pero yo le digo a la gente, mire, esa es mi posición. Yo trato de ser transparente y riguroso. Y creo que un encuestador, por ser encuestador, no tiene por qué renunciar al ejercicio de su valoración de temas políticos de la coyuntura que a todos nos afectan. Claro, bueno, ya para ir cerrando, don César, no puedo dejar de preguntarle, si uno mira este título de su libro, El poder de las encuestas, y su incidencia en el proceso electoral colombiano, entendiendo lo que usted nos dice, que las encuestas no pueden predecir, sino mostrar un momento, ¿qué están mostrando las encuestas para el 2026? ¿Cómo ve usted la corriente y cómo se está acomodando las posibilidades de cada una de las fuerzas políticas hacia adelante? Yo tengo una posición que he expresado públicamente, y es el clivaje como se organizan elecciones presidenciales en Colombia hace que aparezcan muchos candidatos. Porque tenemos 4 elecciones: las consultas internas de los partidos, las consultas interpartidistas o internas de los partidos, pero abiertas en marzo,
en mayo, la primera, y en junio. Son 4 elecciones. Eso hace que hay unos incentivos. Y a veces la primera fase es una encuesta, ¿no? A veces no es una encuesta. Sí, sí, digamos, hay partidos que hacen una encuesta y con eso deciden. Entonces, digamos, que es hoy, yo tenía un conteo de 55 candidatos que publiqué en otro medio, en Razón Pública. Debo decirte 2 hechos. Uno, nadie que está en esa lista me ha llamado a pedirme que lo saque. Okay. Pero algunas personas que no están en esa lista sí me llamaron a decirme, oiga, yo también estoy en eso. Métame, sí, digamos, o sea, yo ya tengo una cuenta de 59 candidatos. O sea, candidatos hay y va a haber más. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hoy el país todavía no está en modo de elección. Una de las cosas que hago en el libro es decir, ojo, que solamente los operadores políticos y las personas con alta afinidad partidista toman la decisión de voto un año antes. El grueso de los ciudadanos se mete en la campaña 3 meses y no se mete antes y no toma las decisiones. Yo, por ejemplo, creo que, digamos, una discusión también bonita y razonable es, usted presenta hoy la intención de voto de los candidatos y quita el no sabe, no responde, con lo cual muchos van a estar por encima del 10, o lo deja y ninguno va a estar por encima del 2, o el 3, claro, o el 4. Esa es una discusión importante. Si usted quita el no sabe, no responde, usted puede estar ampliando las diferencias entre unos y otros. Esa es una discusión que pues que hay que dar, que hay que mirar. Yo hoy creo que el escenario político está abierto, bastante abierto. Yo creo hoy que hay bastantes candidatos más en la derecha y hacia la derecha, y ahí no hay tanto voto. Hay algunos candidatos en la izquierda y hay menos votos hoy, pero hay una gran cantidad de votos en el centro y hay pocos candidatos. En el centro que nunca gana, ¿no? No sé si nunca gana. Yo no sé si, digamos, si uno, pues hay que ver qué es como, a ver, yo no sé si usted a Santos diría que no ganó. Yo creo que ganó y creo que representaba más el centro. Creo que en las últimas 2 elecciones. Santos casi que por el voto todo Colombia, porque primero ganó con todos los votos de la derecha y después con todos los de la izquierda. Claro, pero yo te diría, yo no compraría la afirmación de que el centro nunca gana, ¿no? Yo creo que Santos es un candidato de centro que ganó, que Iván Duque fue un candidato que representó más a la derecha y ganó, y que Gustavo Petro es un candidato que representa más a la izquierda y ganó. O sea, deje cuenta que las 3 tendencias en mi lectura han ganado en los últimos 3 procesos y cada uno es distinto al anterior, lo cual ratifica que en medio de los problemas de clientelismo, de corrupción, de violencia que tiene Colombia, la anomalía democrática funcional de este sistema político funciona y genera alternancia en el poder. Yo creo que hoy nadie sensato diría que Gustavo Petro es una continuidad de Iván Duque o que Iván Duque es una continuidad de Juan Manuel Santos. No, son muy distintos. Y esto es apenas en 12 años. Lo cual creo que muestra la vitalidad de la democracia colombiana y la capacidad para alternar, hacer alternancias en el poder. ¿Pero usted siente que vamos hacia la continuidad, hacia el cambio o hacia dónde? No, yo creo que está abierto todavía. Yo creo que está bastante abierto. Creo que faltan todavía, yo creo que más o menos ya la gente ha empezado a colocar como los jugadores, los temas. Hay una cosa que tomo de un académico de la Universidad del Valle que se llama Javier Duque, que me parece un bonito concepto, y es que aquí hay presuntos candidatos. Pero el listado que yo tengo, y ahí lo digo, hay presuntos candidatos, no todos son candidatos, porque la otra cosa es, las campañas no son solo para elegir presidente. Coloco el ejemplo, Claudia López aspiró primero a ser presidente, pero ya no quería ser presidente, lo que quería ser alcaldesa. Lo que pasa es que primero hace la campaña para posicionarse y luego llega a, pero igual le pasó a otros, digamos, o sea, entonces hay otros que quieren ser ministros, otros que quieren es posicionarse para hacer fórmula vicepresidencial, otros que quieren es aumentar la visibilidad para poder ser, por ejemplo, cabeza de lista al Congreso. Entonces no todos están buscando ser presidentes. Si tú me preguntas de los 55 candidatos que yo presento, yo más o menos, yo diría que ahí hay 40 presuntos candidatos y probablemente 15 que sí tienen pues una aspiración seria y una decisión de buscar los votos, pero está muy abierto. Yo no me atrevo a hacer ningún vaticinio. La experiencia ya me ha mostrado que ya le ha dado palo. Ya me han dado suficiente palo, entonces prefiero decir está abierto,
hay una razonabilidad de por qué está tan abierto y por qué hay tantos candidatos. Y bueno, ahí están las fuerzas. Yo creo que probablemente el país es posible que, o sea, está abierto para cualquiera. Yo no quisiera comprometerme más allá de esto. Todavía. Pues como siempre es un gusto conversar con César Caballero. Yo les recomiendo de verdad muy especialmente que vayan a buscar este libro, que lo compren y lo lean porque pues es un relato fascinante de cómo las encuestas han sido el hecho absolutamente central de la política colombiana en los últimos tiempos. Y no es solamente una lectura muy interesante hacia atrás, sino hacia adelante. Vamos para un proceso electoral bien interesante, así que esta lectura seguramente les ayudará mucho. Así que César, pues muchas gracias por conversar con Cambio y aquí siempre bienvenido. Muchas gracias, muy querido, y seguimos conversando y seguimos encuestando.